Después de los días festivos, ya estamos regresando a nuestra serie sobre Oseas. Estamos acercándonos, de hecho, al fin de esa serie. Y hoy nos encontramos en Oseas capítulo 11, versículo 12, hasta capítulo 12, versículo 13. Entonces, Oseas 11, 12 a 12, 13. Me gustaría mencionar algo sobre la traducción antes de empezar. Por Oseas 11:12, nada más ese primer versículo, voy a estar leyendo de la Reina Valera en lugar de la Nueva Versión Internacional. Pero me gustaría explicar por qué, porque sería importante en el mensaje. En Oseas 11:12, en la Reina Valera, habla de Judá muy positivamente y a Israel muy negativamente. Pero en la Nueva Versión Internacional habla de los dos en una manera muy negativa. ¿Y por qué? Eso suena muy raro, ¿no? Porque uno tiene uno positivo y uno negativo y el otro los dos negativos. Yo creo que lo que la Nueva Versión Internacional quiere hacer es porque dos versículos después, en la Nueva Versión Internacional, correctamente, tiene a los dos, Judá y Israel, en forma negativa. Entonces yo creo que están haciendo coherente entre esos dos versículos. Pero eso no es lo que la Biblia dice, lo original en el hebreo dice. Dice como la Reina Valera tiene, uno positivo, uno negativo. Entonces, lo más importante para nosotros es no conformamos nuestras traducciones a lo que parece a nosotros más coherente, es lo que Dios dice. Y hay razón para empezar los dos positivo y negativo y después los dos negativos. Pero vamos a ver eso en el mensaje. Pero en caso que tienes la Nueva Versión Internacional, vamos a tener una diferencia en el primer versículo. Ok, con todo eso en mente vamos a regresar a Oseas capítulo 11, 12 a 12, 13. Por favor, pongámonos en pie para leer la palabra de Dios. Me rodeó Efraín de mentira y la casa de Israel de engaño. Judá aún gobierna con Dios y es fiel con los santos. Efraín se alimenta de viento, todo el día va tras el viento solano. Y multiplica la mentira y la violencia, hace pactos con Asiria y a Egipto le da aceite como tributo. El Señor tiene pleito contra Judá, le hará pagar a Jacob todo lo que ha hecho, le dará lo que merecen sus obras. Ya en el seno materno suplantó a su hermano y cuando se hizo hombre luchó con Dios, luchó con el ángel y lo venció. Lloró y le rogó que lo favoreciera y lo encontró en Betel y ahí habló con él. Habló con el Señor, Dios Todopoderoso, cuyo nombre es el Señor. Pero tú debes volverte a tu Dios, practicar el amor y la justicia y confiar siempre en Él. Canaán usa balanzas fraudulentas, pero le gusta explotar a los demás. Efraín dice con jactancia, ¿cómo me he enriquecido? He amasado una gran fortuna. En todas mis ganancias no encontrarán que haya pecado en algo. Yo soy el Señor tu Dios desde que estabas en Egipto y haré que vuelvas a vivir en carpas como en los días de nuestro encuentro en el desierto. Yo les hablé a los profetas, les hice tener muchas visiones y por medio de ellos les hablé en parábolas. ¿Es Galaad malvado? No hay duda de que no vale nada. ¿En Gilgal sacrifica toros? Por eso sus altares quedarán reducidos a montones de piedra entre los surcos del campo. Jacob huyó a un campo de Aram. Israel trabajó cuidando ovejas en pago por su esposa para sacar a Israel de Egipto y después cuidarlo. El Señor usó a un profeta. La palabra de Dios. Tomen sus asientos, por favor. Ya en esta serie, como hemos visto muchas veces, el libro de Oseas es una historia de amor. Es una historia de un profeta Oseas
quien estaba constantemente buscando y amando a su esposa infiel que se llama Gomer. Pero también hemos visto en un nivel más profundo, una y otra vez, que por medio de la vida y ministerio de Oseas, Dios nos estaba contando de la vida y ministerio de Jesús, quien también estaba constantemente buscando y amando a su esposa infiel, nosotros, la iglesia, su pueblo. Tengo una pregunta. Ok, todos cierran sus Biblias, que nada ve el texto. ¿Quién, sin ver, puede decirme el fin del libro de Oseas? ¿El libro de Oseas termina bien o no? ¿Tiene un final feliz o no? ¿Cómo resulta esta historia? Porque hemos visto la tragedia de esta relación entre Oseas y Gomer, entre el Señor y su pueblo. ¿Y cómo termina esta historia? Sin ver. ¿Cuál es el fin de esta historia? ¿Todos van a terminar viviendo felices por siempre o va a terminar en una tragedia? ¿Cuál de los dos? De hecho, lo que hace esta historia de amor que encontramos en Oseas tan compleja y tan interesante es que realmente esta pregunta no tiene una respuesta muy clara. Y eso es lo que hace muy interesante este libro. Nunca vamos a escuchar cómo terminó, cómo resultó el matrimonio de Gomer y Oseas. Mucho menos lo que pasó con sus hijos. Simplemente no sabemos lo que pasó con ellos. Pero más importante para nosotros en el día de hoy, ¿cómo resultó la relación entre Dios y su pueblo? ¿Pararon su prostitución con los otros dioses, con las naciones de Asiria y Egipto o no? ¿Regresaron a los brazos del Señor? ¿Sí o no? La respuesta es no y sí a la vez. ¿Cómo no y cómo sí? Debemos recordar que en el día de Oseas, el pueblo de Dios se dividió en dos tribus, o podemos decir en dos reinos. El reino en el norte, que se llamaba Israel o Efraín, y el reino en el sur, que se llamaba Judá. Y en un sentido, sí, podemos pensar de esos dos reinos en esta forma. Ellos están representando los dos futuros posibles de Gomer. ¿Cuál sería el futuro de Gomer? Bueno, Israel y Judá, los dos han sido radicalmente infieles con el Señor. Pero un reino va a regresar, va a arrepentirse por sus pecados. Y el otro va a seguir en sus caminos y va a ser destruido. Podemos ver este concepto en el último versículo de Oseas 11, lo que leemos de la Reina Valera. Me rodeó Efraín de mentira y la casa de Israel de engaño. Judá aún gobierna con Dios y es fiel con los santos. Entonces, en cierto sentido, Judá está representando a un Gomer, quien despertó en un callejón sucio, dio cuenta de su condición y regresó a casa. Y su esposo fiel la secó sus lágrimas de pena. Y ella la recibió en sus brazos. Y ella se convirtió en la novia radiante que nunca imaginó que podría ser. Pero Israel es otra historia, es otro concepto, otro futuro posible de Gomer. Pues ella nunca regresó a casa. Y ella vivió el resto de sus días en un cuarto sucio de un hotel que puedes rentar por la hora. Ella murió sola, abandonada, en la misma manera que ella abandonó a Dios. Entonces, esta es la situación. Tenemos estos dos futuros. Y aquí en Oseas 12 podemos ver que la situación ha llegado a un punto intenso, ha llegado a un punto crítico en la vida de Israel. No solamente por las mentiras y no solamente por la violencia. ¿Cuál fue lo peor de todo en la vida de Israel? El hecho que ellos rompieron su pacto con Dios.
Ella ha roto sus votos matrimoniales, su pacto con su Dios, con su esposo, y ella ha hecho pactos con los enemigos de Dios, con Egipto, con Asiria, pues uniéndose con ellos en lugar de con Dios. Pero eso nos pone en una posición rara. ¿Por qué? Porque si Judá representa la dirección correcta, Israel y Efraín representan la dirección equivocada, ¿por qué versículo 2 empieza diciendo, el Señor tiene un pleito contra Judá? ¿No son los buenos de esta historia? Sí, pero necesitamos entender que lo que Dios está haciendo es regresándonos al pasado, regresándonos a un punto antes de que eran los buenos de la historia. Él nos está llevando al inicio de la historia de Israel, porque necesitamos entender cómo los hijos de Israel llegaron a este punto, cuando llegaron a esta Y en el camino, ¿por qué tomaron este camino en lugar de este camino? ¿Y por qué es importante? Porque tú y yo llegamos a estos puntos, a estas Y en el camino, una y otra vez, y necesitamos entender por qué algunos terminan en tragedia y otros en felices por siempre con su Dios. El lugar donde Dios elige comenzar es fascinante. De hecho, me impresiona mucho el uso de este punto, porque Dios no nos está solamente regresando al punto donde los reinos estaban unidos, unos años o unas décadas antes de la división entre Judá y Israel. No, Él está regresándonos al inicio, cuando no solamente eran un solo reino, sino una sola persona, cuando las dos naciones estaban físicamente en el cuerpo del mismo hombre Jacob, quien llegó a ser después el hombre que conocemos como Israel. Y esa transformación de Jacob es tan impactante, tan poderosa, es como la transformación entre una prostituta como Gomer y una bella novia. ¿Cómo era Jacob en su niñez, en su juventud? En español tenemos esta frase por me engañó, a veces decimos me tomó el pelo, no es raro, pero como hablamos de me engañó. En hebreo tienen algo muy, muy similar. En lugar de me engañó, en lugar de me tomó el pelo, dicen me agarró el talón. Es el talón en lugar del pelo, pero similar, ¿no? Me agarró el talón. Jacob literalmente, como sabemos en la historia, literalmente nació agarrando el talón de su hermano. Entonces, en el concepto hebreo, él nació literalmente engañando a su hermano. Entonces, ellos nombraron a este pobre niño Jacob, engañador, mentiroso. Eso es el nombre que dieron a un pequeño niño. Imagínate. Ven, mentiroso, ven, engañador, vamos a la tienda. Y él vivió en toda su vida en esta forma, pero sabes que ese nombre fue algo profético en su caso. Porque él vivió toda su juventud siendo engañando y engañando a otros. Resulta un nombre profético en este sentido, ¿no? Pues tal vez el caso más famoso de este engaño fue cuando él robó los derechos de hijo mayor de su hermano. La primogenitura de su hermano. ¿Y qué clamó Esaú en ese momento? Él dijo, con toda razón le pusieron Jacob, ya van 2 veces que me engaña. Pero es más divertido en el hebreo porque Jacob es literalmente la palabra engañador. Entonces Esaú literalmente dijo, con toda razón le pusieron Jacob, ya que 2 veces me hizo una jacobada, podemos decir, o me jacobió. Porque es raro, es como cantinflear, ¿no? Usar el nombre de alguien como un verbo, pero ellos hablaron de él en esta forma. Y Jacob continuó engañando y siendo engañado, pues una y otra vez, año tras año tras año. Y con el carácter de un niño así, con un joven así, después un hombre así, es difícil imaginar que la historia termine bien.
con alguien así, con alguien con este carácter, con alguien con esta personalidad. Pero conocemos que Él cambió, o fue, mejor dicho, cambiado por Dios. Este mentiroso, este engañador fue cambiado por su Señor. Fue humillado, lloró y pidió una bendición. No la bendición de los bienes de su Padre. Pidió la bendición de su Padre Celestial. ¿Y qué recibió? ¿Qué bendición recibió Jacob? No la bendición de más ovejas, más riquezas. Él recibió la bendición de un nombre nuevo. Él ya no fue Jacob el engañador, Jacob el mentiroso. Como Génesis 32 dice, no, tu nombre es Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Jacob, ahora Israel, ha llegado a ese Y en el camino. En lugar del camino de Gomer, él tomó el camino de la novia de Cristo. No el Gomer de antes, el Gomer de después. Obviamente podemos ver que hay muchas luchas en la historia de Jacob, físicamente y espiritualmente los dos. Y es posible para nosotros, como una trampa, es posible caer en la idea que a lo mejor los cambios fue por sus esfuerzos, por sus luchas. Todo se trataba de él, pero la realidad es, eso no es el caso. Y Oseas, para prevenir eso, nos apunta a un detalle muy importante de la historia. El detalle que hizo la diferencia entre un cambio verdadero y solamente otro fracaso. El encuentro con Dios en Betel. ¿Qué pasó en este encuentro? Eso fue antes de su tiempo como Israel, cuando todavía era Jacob el mentiroso, Jacob el engañador. Cuando todavía estaba engañando a todos a su alrededor y ellos a él. El Señor mismo apareció a Jacob en un sueño. Y como Oseas con Gomer, el Señor le hizo una promesa que nunca abandonaría a Jacob, no importa qué. Y sabes que tal vez por la primera vez en toda su vida, Jacob contestó en una manera sabia. ¿Recuerdas lo que él dijo? Básicamente, él no contestó como nosotros, porque cuando hablamos con Dios, intentamos hacer tratos con Dios, ¿no? Dios, prometo que haré esto. Dios, prometo que haré aquello. Pero Jacob no. Él le dijo al Señor, si tú haces todo lo que prometiste, yo seré tuyo. Es interesante porque él no estaba basando su relación con Dios en sus promesas, sino en las promesas de su Señor. Y necesitamos reconocer lo mismo es cierto con nosotros también. Nuestra relación con Dios no está basada principalmente en las promesas que nosotros hacemos con Dios, sino en las promesas que Él hace con nosotros. Muchas veces creemos que es. No, nos gusta apuntar al momento que como Jacob, pues aferramos a Dios y le pedimos su bendición. ¿No es cierto? En un momento ponemos nuestra confianza en la obra completa de Jesucristo. Aferramos a Dios y hicimos nuestras promesas en la forma del bautismo, en la forma de los pactos que hicimos con Dios. Es importante, es esencial, de hecho. Sin embargo, esa no es la base de nuestra relación con Él. No éramos principalmente bendecidos en este momento. Como Efesios 1 nos dice, éramos bendecidos en Cristo antes de la fundación del mundo. Déjame poner todo eso en términos de Oseas y Gomer. Los fuertes cables de amor no fueron forjados por Gomer en el día que ella regresó a la casa de Oseas. Fueron forjados por Oseas en los años que él amaba a Gomer en su rebelión. Los cables de amor fueron forjados por Dios, no por nosotros. Por Oseas, no por Gomer. Nuestra historia de amor con Dios no se trata principalmente de nosotros, se trata principalmente de Él. Regresando al texto en versículo 6 dice, pero tú debes volverte a tu Dios,
practicar el amor y la justicia y confiar siempre en Él. ¿De dónde viene ese amor? Debemos practicar el amor. Debemos practicar la justicia. Pero ¿de dónde viene? Confiando en Él, dependiéndose en Él. El Señor nos invita a buscarle, a alimentarnos en su palabra. Pero eso es la tragedia, ¿no?, de Israel. Y eso es la tragedia de Efraín. Porque en lugar de buscar a Cristo, en lugar de alimentarse de su palabra, nuestro texto dice, Efraín se alimenta de viento, todo el día va tras el viento solano. ¿Qué hicieron? Ellos se llenaron de vanidad y luego preguntaron, ¿por qué vivimos vidas vanas? Pues, ¿no es muy obvio? Pues hicieron pactos con los amantes engañosos y violentos de Asiria y Egipto. Y luego se preguntaron, ¿por qué sus vidas se llenaron de falsedad y violencia? ¿Qué está pasando? ¿Con quién tienes una relación? ¿Con quién estás haciendo pactos? En otras palabras, estaban simplemente viviendo como Jacob, engañadores por naturaleza. Pero ¿a quién engañan? ¿No? ¿A los de Asiria? ¿A los de Egipto? No. En el fin del día estaban engañándose a sí mismos. Versículo 8 tiene este concepto muy claro. Dice, Efraín dice con jactancia, ¿cómo me he enriquecido? He amasado una gran fortuna. En todas mis ganancias no encontrarán que haya pecado en algo. ¿Cuál estaba la confusión de Israel? Él estaba confundiendo los bienes materiales con las bendiciones de Dios. Con todo su dinero se engañó pensando, si Dios me está bendiciendo así, obviamente no hay un pecado grave en mi vida. Y sabes que nuestra tendencia es así en muchas de nuestras vidas también. Mi negocio va bien, mi salud va bien, entonces todo está bien en mi vida. Esta mentalidad autoengañosa no es simplemente un peligro para ellos hace mucho tiempo, es un peligro para nosotros en la iglesia hoy. De hecho, en una carta de amor que Cristo escribió a su preciosa iglesia en Laodicea, ya leemos parte de esta carta en nuestro culto. En una frase de esta carta habla de la misma situación que estaba en Israel hace mucho tiempo. Estoy por vomitarte de mi boca. Dices, soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada. Pero no te das cuenta de que el infeliz y miserable, el pobre, ciego y desnudo eres tú. Muchos hoy en día, tal vez algunos de nosotros aquí en este cuarto, estamos tomando no el camino de Judá, sino tomando el camino de Israel, el camino de la destrucción, pero están completamente ciegos pensando que todo está bien. Entonces, ¿cómo podemos ver? ¿Cómo podemos abrir nuestros ojos para ver si estamos en el camino correcto o el camino equivocado? La respuesta empieza en versículo 9. Yo soy el Señor tu Dios, desde que estabas en Egipto. ¿Qué es eso? Es la primera frase de ¿qué? De los 10 mandamientos. Estas 10 reglas de amor que nos abren los ojos y apuntan a nuestros pecados. Nos muestran que todo en nuestra vida no está bien. Todo en nuestro corazón no está bien. Pero Dios no nos deja en esta situación. Nos da también la solución. En el siguiente versículo dice, y haré que vuelvas a vivir en carpas como en los días de nuestro encuentro en el desierto. Él va a sacarnos del Egipto de nuestro pecado. Y Él va a traernos al desierto. Y pensamos, well, ¿por qué el desierto? Eso es un lugar raro, ¿no? ¿Por qué no una ciudad o un parque o algo más cómodo? ¿Por qué al desierto? Pero ya hemos recibido la respuesta de esa pregunta en Oseas capítulo 2, cuando el Señor nos dijo, por eso ahora voy a seducirla, me la llevaré al desierto y le hablaré con ternura. Es la voz de Dios que trae el cambio a corazones duros.
El mismo Dios quien creó la vida misma por el poder de sus palabras puede darnos la vida en nuestros corazones duros y muertos por sus palabras. Pero ¿en dónde podemos escuchar esas palabras? Si queremos vivir, si queremos cambiar, si queremos caminar el camino que termina con Dios para siempre. ¿Cómo podemos escuchar la voz de ese Dios vivificante? Versículo 10 nos dice: yo les hablé a los profetas, les hice tener muchas visiones, y por medio de ellos les hablé en parábolas. ¿Dónde encontramos las palabras de esos profetas con quien Dios habló? En la palabra de Dios. Y no solamente la palabra de Dios es importante en los primeros pasos de nuestras vidas cristianas, porque he hablado con algunas personas que piensan que la palabra de Dios, la salvación, todo es importante en la Biblia y después yo voy a seguir como quiero. No, pero como versículo 13 dice, para sacar a Israel de Egipto y después cuidarlo, el Señor usó a un profeta. La misma palabra de Dios que nos sacó del Egipto de nuestro pecado es la misma palabra que va a cuidarnos y va a preservarnos hasta el fin. En los días de su ministerio, muchas personas superficialmente eran discípulos de Cristo, que caminaron con Él, empezaron a abandonarlo. Y en Juan capítulo 6, cuando muchos de estos discípulos superficiales empezaron a salir, Jesús preguntó a sus 12 discípulos, ¿también ustedes quieren marcharse? Y Pedro contestó, ¿a quién iremos? Tú tienes la palabra de vida eterna. Entonces Pedro estaba reconociendo que las mismas palabras que preservó a Judá en su día están los que van a preservar la iglesia hoy. Los que salieron del Dios omnipotente, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, son las mismas palabras saliendo de la boca de Jesús para su iglesia, su novia. Ellos reconocieron que esas palabras de vida que salieron de Jesús fue la diferencia entre el camino de vida y el camino de muerte. Y es interesante cómo respondió Jesús a esas palabras de Pedro. Le respondió, no los he escogido yo a ustedes 12, repuso Jesús. No obstante, uno de ustedes es un diablo. Se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, uno de los 12 que iba a traicionarlo. Eso suena horrible, ¿no? Que Judas es un diablo, va a traicionarlo. ¿Sabes qué? Suena horrible, pero eso es solamente otra manera de decir Judas fue nada más un Gomer, un Jacob antes de llegar a ser Israel, caminando el mismo camino que la gran mayoría del mundo están caminando ahora mismo. Tal vez algunos de nosotros en este cuarto, en este momento. Y podemos pensar, voy a luchar más como Jacob, voy a luchar, voy a aferrarme más a Dios. Pero sabes que toda la religión en el mundo, todos los esfuerzos en el mundo no nos van a salvar si nuestros corazones están mal. Como versículo 11 dice, ¿es Galaad malvado? No hay duda de que no vale nada. En Gilgal sacrifica toros, por eso sus altares quedarán reducidos a montones de piedra entre los surcos del campo. Entonces, ¿qué está diciendo? Pues no importa, ellos pueden ser completamente malvados como Galaad, o pueden ser muy religiosos como Gilgal, pero todos van a caminar el camino de Israel y ser perdidos sin las palabras de vida de Jesús, el Oseas verdadero. Voy a cerrar con esta pregunta. ¿Cuál camino vamos a caminar tú y yo? ¿Vamos a caminar el camino de Israel o vamos a caminar el camino de Judá? Yo creo que es muy significativo que en el fin de este capítulo, Oseas una vez más está regresándonos a la vida de Jacob. Pero no al final de la vida de Jacob, y eso es lo más interesante. Él está regresándonos directamente en el medio de la vida, a la mitad casi de la vida de Jacob.
Él está regresándonos exactamente al punto donde Él estaba en la Y de su vida, en esa decisión, antes de que llegara a ser Israel. En un momento donde todavía estaba engañando a todos a su alrededor y siendo engañados por los demás. Su futuro no estaba claro en este momento, cuando estaba pensando en esposas y ovejas y diferentes asuntos de vida. Su futuro no estaba claro. ¿Qué camino caminaría? ¿Terminaría su historia en felices por siempre o en tragedia? Entonces, Oseas nos deja en este punto, pensando en el futuro, pensando en este griega, no solamente en la vida de él, sino en nuestras vidas también. Entonces, ¿qué tal nuestra historia? ¿Cómo terminará? Oremos. Dios, reconocemos Dios que no solamente nos salvaste, sino también nos estás preservando en el camino. Reconocemos, Dios, que si nos dejas solo por un momento, vamos a empezar inmediatamente caminando el camino de Israel a nuestra destrucción. Dios, yo quiero darte las gracias por la obra de tu Espíritu Santo adentro de nosotros, individualmente, como comunidad, como familia. Ayúdanos, Dios, guíanos en este camino, para que podamos glorificarte, para que podamos cantar para siempre de lo que has hecho a nuestro favor. Gracias, Dios, por todo eso. En nombre de tu Hijo Jesucristo.